Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial. En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero a veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Todo a través de la fe, a esta nueva temporada que estamos empezando. Estamos muy felices por estar aquí con ustedes de nuevo, de poder tener esta conversación con ustedes para abrir un nuevo tema. Les queremos recordar que esto lo hacemos nosotras porque consideramos que es muy importante hablar sobre todos estos temas desde una perspectiva de nuestra creencia en Cristo. Y también recordarles que no somos expertas, lo hacemos más para abrir el tema y para que ustedes puedan investigar más al respecto con especialistas, con personas que consideran que pueden saber más sobre el tema que toquemos. Y pues bueno, estamos muy felices de estar aquí con ustedes. El tema que vamos a tomar hoy se llama o se titula el síndrome de la niña buena. Bueno, yo lo he visto en varias veces, tal vez también tenga que ver con las cosas que yo busco y las cosas que a mí me aparecen, pero he visto algunos posts acerca de este síndrome, que no es un síndrome porque no está catalogado como una enfermedad mental ni nada. Solamente no es necesario un diagnóstico para decir. Sí, solamente son medicina. Actitudes que tomamos respecto a algunas circunstancias de nuestra vida que en estos posts los titulan como la niña buena. Y al hablar de este tema, tal vez no queremos decir que si tú ves algo de esto en tu vida, ay, estoy enfermo, tengo un síndrome horrible. No, tal vez puede ser que en algunos momentos de nuestra vida o circunstancias del momento tomamos una actitud que si es diferente podría ser más positiva. Y de hecho a lo que se refiere Danaí, lo que hemos visto y estudiado es que este síndrome no es tanto así como que te diagnostiquen ansiedad o que te diagnostiquen límite de la personalidad o algo así. No es como tal un problema mental, más que una tendencia de conducta. Algo que prueba que todos necesitamos ir al psicólogo aunque no tengamos enfermedades mentales, de hecho. Porque esto no tiene que ver precisamente con que necesites ser medicado, diagnosticado o tratado como una enfermedad mental. Simplemente es algo que has desarrollado debido a ciertas características en tu vida o cosas o experiencias que te hicieron sentir que tenías que actuar de cierta manera. Y el síndrome de la niña buena no solamente es relacionado a las mujeres, es mucho más, casi creo que dicen como 80-85% son las mujeres las que lo tienen, pero también afecta a los hombres, tiene que ver con el que siempre quieres quedar bien con los demás y eso solamente es la superficie de todo lo que esto significa. Y ahorita que estabas diciendo, me vino a la mente que viene a base de traumas. Y cuando escuchamos la palabra trauma, suena muy intenso. O sea, si trauma, así te pasó algo horrible. Pero no, todos tenemos traumas. Todos. Y es una palabra un poco fuerte, pero estas actitudes vienen a base de cosas que nos dijeron de niños. Por ejemplo, ella está muy bien en la escuela. Es una niña muy buena y hace todas sus tareas. Es una niña muy buena y limpia su cuarto y como te dan este peso, ¿no? De hacer y decir, y entonces soy buena cuando hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto. Entonces, como que poquito a poquito vamos... Te van condicionando. Eso, te van condicionando el amor o los permisos, o en eso siento que se basa en la aprobación de los demás. Para adentrarnos en el tema, nos gustaría definir qué es el síndrome de la niña buena y cómo es que se observa, se puede identificar. El síndrome de la niña buena es aquel que se da principalmente en mujeres que dan más importancia a los deseos y necesidades de los demás que a los suyos propios. Suelen ser personas que han sido educadas con muchísima bondad, pero que les ha faltado aprender a defenderse o incluso cuidarse a sí mismas, por lo que terminan idealizando a otra persona e intentando satisfacer todos sus deseos, pensando o autoengañándose de que si lo hacen, conseguirán su felicidad a costa de otras personas. Wow. Suena intenso y un poco triste.
Y ¿saben qué me vino a la mente? Esta pregunta que yo he escuchado en muchos lados, el ¿quién soy? El no sé quién soy, ¿saben? Es una pregunta que creo que que ha sido común en nuestra generación, de que las personas a un punto de su vida ya no saben quién son. Y juntando estas dos cosas, puede ser que nunca se dieron la oportunidad de preguntarse qué querían, sino qué es lo mejor para los que están a mi alrededor que yo haga. ¿Lo que yo hago me beneficia a mí o beneficia a los demás? Por amor, entre comillas, a los demás, tomamos decisiones que al final no nos llenan, pero creemos que sí a los demás. Me viene a la mente la película de Guerra de Novias, que las dos chicas se van a casar y una de ellas ama un vestido con locura y al final de la movie dice, no, yo voy a usar el de mi mamá para honrar a mi mamá con este vestido que ella usó en su boda. Cuando su mamá llega y la ve, le dice, qué hermosa te ves, qué hermosa. Oh, estoy usando tu vestido. Ah, ¿mi vestido? Ay, Oh, de veras. oh, qué bonito pero en cualquiera te hubieras visto hermosa. No, espérame, pero también Anne Hathaway le dice, ¿estás feliz? Dice, yo estoy feliz y tú eres feliz. No importa el vestido que escojas, este es tu día. Y su ella cara así sí de... como de, ¿por qué no escogí el vestido que yo amé con locura? Muy buen ejemplo. De hecho, creo que aparte de entender más o menos cómo se ve pues el síndrome de la niña buena, creo que también es importante entender las causas y como comentaron un poco al principio, el por qué uno llega a tener ese síndrome o esta tendencia de conducta, según como varias fuentes que leímos, es el hecho de que muchas veces sienten que si desobedecen a algo, como la condición del amor de sus padres depende de eso. Es muy estricta a su casa, como que todo el tiempo sienten que sí son perfectas en lo que tienen que hacer o sí uno actúa de la mejor manera sin causar problemas, sin trayendo buenas calificaciones, de alguna manera uno va a ser amado o aceptado. Hay mucho o sea, se crea esta dependencia de la opinión de las demás. O sea, ¿qué los demás esperan de mí? Lo voy a hacer para ser amado, porque si no, no me voy a sentir así y creo que crea muchas inseguridades. Personalmente cuando estuve leyendo respecto a esto y nosotras como hermanas estuvimos hablando sobre cómo ha sido para nosotras relacionarnos con ese tipo de actitudes. Hubo un momento en el que hablamos y yo dije, no, yo creo que nunca lo hemos tenido o yo no lo he tenido y en eso una de ustedes, bueno, Diana, me dijo que tal vez sí lo vivió en algún momento y yo me puse a reflexionar sobre mi vida si en algún momento yo llegué a tener esas actitudes. Y sí, hubo un momento en mi vida en el que yo viví fuera de mi casa y había veces en las que yo no decía con las cosas que estaba inconforme porque yo pensaba, para el bien de los demás, no voy a decirle a nadie y me voy a aguantar todo y voy a soportar todo lo que no estoy de acuerdo porque según yo era lo mejor. Era lo mejor para tener un mejor ambiente donde estaba, era mejor para que nadie se preocupara. Entonces, eso causó que al final todo saliera mal, porque al final pues todo salió a la luz, ¿no? Pequeños detalles y yo no estaba muy grande. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que lo mejor siempre es hablar. O sea, a pesar de lo incómodo que puede ser para la otra persona saber que algo que está haciendo te lastima, es lo mejor, porque así se evita que uno pueda llegar a tener problemas emocionales por no saber expresarse y también puede evitar que llegue a pasar cosas más graves. Puede que la persona sin saberlo me esté haciendo daño o sabiéndolo me esté haciendo daño y yo me quede ahí, ¿no? Entonces, no es algo que se diagnostica clínicamente, pero sí es un patrón de conducta que podría llevar a una persona a sufrir muchas cosas que puede evitarse. La verdad se me hace algo muy interesante, como hay muchos como de manera natural. Y sí, la verdad me he podido dar cuenta que generalmente las mujeres como buscan como sí siempre primero el bienestar de los demás. Y eso lo podemos tal vez ver siempre como un efecto natural en las mamás. Sí, hay en ciertas personas que puede llegar a ser como un problema, ¿no? Recuerdo que una vez me hizo pensar como eso, como en qué grado pues ya llega a estar mal, ¿no? Recuerdo que hubo una vez que escuché una persona que dijo como en los dos mandamientos más grandes que Jesucristo nos dio en este caso, es amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces está ahí implícito que literalmente pues tenemos que amarnos nosotros, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que me hizo pensar y reflexionar es que pues, la única manera en la que realmente vamos a saber amar pues, bien, correctamente a los demás, es primero pues amándonos a nosotros mismos. Entonces, dándonos ese mismo lugar que también pues le daríamos a los demás, ¿no? Sin llegar a ser egoístas ni nada, pero sí, como todo yo creo que tiene un límite. Está muy bien pensar en los demás. De hecho, Jesucristo nos enseñó a hacer eso, pero también está pues implícito el también pensar en nosotros. De esa manera poder ayudar pues más a los demás. Hablando sobre lo que Rebeca estaba comentando, en un episodio que hicimos anterior al podcast, hablamos respecto a la importancia que tiene que una mamá se dé un tiempo, que se dedique a ella, porque no se habla mucho al respecto, pero es muy importante. Claro que, como decíamos, hay dos partes en esto. Una es exagerar en pensar en los demás, tanto así como tener este síndrome de solo pensar en los demás y depender de lo que los demás quieren, al hecho de decir, no, pues soy egoísta y no me importan los demás. Entonces, creo que siempre hay que tener como un equilibrio y en respecto a esto de amarnos a nosotros, reconocer que necesitamos un tiempo, necesitamos apapacharnos y consentirnos. Es bueno, es saludable, pero teniendo límites, ¿no? Sabiendo también que hay personas a nuestro alrededor y que hayan que amar a los demás. Claro, y sabes, me haces pensar en que quizás alguien podría decir, no, pero es que Cristo lo dio todo, es que Cristo era el mayor ejemplo, etcétera. Pero Jesucristo tomaba tiempo a solas todas las mañanas. Y, o sea, prácticamente era sus apóstoles, no me molesten, es mi tiempo solito. Y creo que eso, o sea, tiene mucho que ver con la forma en la que Él nos está diciendo que cumplamos esa escritura que Rebeca mencionaba, que es ama a los demás como te amas a ti. Porque la escritura está suponiendo que tú ya te quieres. Entonces ya, si ya te quieres y sabes quién eres, entonces ya es más fácil que tengas esa actitud, ¿no? Y es interesante ver que nos pasa a las mujeres, o es más fácil ver en las mujeres precisamente por la maternidad, y eso es una forma en la que el síndrome de la niña buena no se queda en una niña, sino te afecta en la adultez, ¿no? No tiene que ver precisamente con solo las mamás, pero es mucho más obvio, o sea, está ahí transparente en una mamá, realmente puede llegar hasta la adultez, es solo que se habla de la niña buena porque todo empieza desde chica, como decía Dana hace poquito, te empieza desde que somos niñas, porque hay cosas que nos van condicionando. Y quisiera dar un ejemplo bien rápido cuando estaba Raquel hablando de que dijimos, no, pues no creo que nos haya pasado, yo creo que no nos pasó. Yo le dije, mira, yo no sé tú, le digo, pero a mí sí me pasó y me di cuenta más al respecto mientras empezamos a estudiarlo. Porque una de las cosas que dice es que no es bueno y no es ideal que se diga que es correcto que una niña actúe más madura que de su edad. Dice, es una niña, debería ser niña, debería disfrutar su tiempo de niña. Y fue muy interesante eso porque esa fue una de las cosas que yo tuve que sanar y curar cuando estaba yendo yo a terapia, porque uno de mis traumas más fuertes, y no significa, como dice Dana, algo súper intenso ni nada, mis padres la verdad fueron maravillosos, pero un trauma específico fue que nos quedamos, y lo comenté la experiencia completa está en el capítulo de autosuficiencia si la quieren escuchar, pero yo comenté que nos quedamos sin dinero y para mí fue tan obvio, y yo soy la mayor, mi mente automáticamente en switch dijo, yo no puedo gastar, yo tengo que ser responsable y yo no voy a hacer nada que vaya a afectar a mis papás. Y yo tenía 9 años, o sea, ahora que lo pienso digo, no manches, o sea, y yo me acuerdo tanto que para mí fue muy obvio que yo dejé de ser niña, o sea, yo me acuerdo que mis sueños dejaron de ser pesadillas con monstruos y era ahora que me iban a secuestrar o a Danae, aun cuando yo nunca veía cosas así ni en la tele ni nada, mis pensamientos y preocupaciones era si iba a tener suficiente para el lunch o no, o cómo podía yo hacer para no pedirles a mis papás, y pasaron muchas cosas y así fui toda mi vida, absolutamente toda mi vida. Una vez mi mamá me dijo, ¿por qué no nos pides nada? O sea, digo, es que no necesito nada. Dice, es que de plano ni zapatos nuevos, no me dices nada nunca sé qué necesitas. Eso me afectó
digo, toda mi vida hasta que llegué con un novio. Él y yo terminamos muy bien y todo, la verdad aprendí yo mucho de él. Y cuando éramos amigos otra vez, un día me dijo, ya te puedo decir algo. Y yo, sí, está bien, sonaba muy serio. Dije, Karen. Me dijo dos cosas, pero la que voy a comentar es esta. Me dijo, Diana, necesitas ser un poco más egoísta. Y déjate lo explico. Me dice, no me refiero a que egoísta mal, pero todo lo que haces es pensar en los demás. Y de veras que es muy lindo y yo no quiero, me dice, yo no quiero poner una carga más a todo lo que tú tratas de hacer todos los días. Pero yo siento que muchas veces a ti te gustaría ir a cenar a otro lugar o hacer otra actividad o dormirte a otra cierta hora o ver otra película, pero porque todo esté bien, no dices nada. Me pegó, o sea, eso fue hace 5 años, no tiene mucho. Yo cambié mucho por él. O sea, es algo que yo le agradezco para siempre. No sabía yo que tenía un nombre, ni sabía yo qué tan fuerte era o desde cuándo venía, pero empecé a hacer una introspección y fue como, no inventes, sí, o sea, esto lo hice por tal persona, esto lo hice por tal persona, esto lo hice por tal persona. Y entonces empecé a entender que también, no es que yo no fuera feliz, yo era muy feliz, pero muchas veces yo permitía que mi felicidad dependiera a ver a otra persona sonreír, que no es tan mal, pero muchas veces pude haber tenido otras cosas, pude haber encontrado otros caminos si yo hubiera dicho, no, pues es que esto es lo que quiero, y si lo que quiero no es malo y no afectar a nadie más, es válido. Es válido que lo pidas, es válido que lo hables y que lo expreses y que luches por ello si es que puedes. Y es que ahorita, yo creo que algo de la clave de todo lo que estamos hablando ahorita es lo que dijiste, es que no es malo. O sea, la sociedad aprecia la generosidad, la bondad, el compromiso, el sacrificio, y es por eso que no entendemos que estamos mal. ¿O cuál es la diferencia? El límite. El límite, o sea, vemos todo como, ay, es que esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, si yo hago esto es bueno, como que todo lo encerramos en una cajita de cumpleaños y qué bonito se ve, pero adentro hay tristeza, pero como todo es muy bonito, es que yo voy a ayudar y todos van a estar bien felices y mi mamá va a estar orgullosa y mi papá se va a sentir tan feliz con lo que hago y te pierdes, ¿no? Y puede de niña, con tus padres, de más adolescente, en la escuela, con los maestros, y el problema es cuando te casas, porque con esa persona vas a vivir toda tu vida. Y tus hijos van a vivir con esa persona. Entonces, hace rato estaba hablando con una de mis primas de todo este tema. Su esposo, voy a decirlo, es un amor de gente, o sea, no estamos hablando de él, pero ella estuvo casada antes, ¿no? Y me decía algo así como, es que hay personas que no te dejan ser tú y tú te encierras en él. Yo soy una buena esposa, soy una buena mamá y si soy buena esposa yo voy a hacer lo que él necesite por amor, entre comillas, para los que están escuchando, con amor. Entonces, al encerrarlo en esta cajita de cumpleaños toda hermosa, nos quedamos con eso. Sí, de hecho, dos de las grandes consecuencias que existen en mantener esta tendencia de conducta es la ansiedad y la culpa constante. O sea, porque varios artículos que leímos de varios psicólogos explicando sobre esta tendencia, una de las cosas más comunes es explicar que sienten tanta ansiedad por complacer todo lo que la otra persona pide, que como bien comentó Danae, como que se pierden. Y no necesariamente porque la otra persona es negativa o tiene malas actitudes, sino que tiene que ver más con uno mismo. Digo, claro que otras personas podrían aprovecharse de uno si uno no está bien mentalmente. Es como lo que pasó con Marcia cuando la entrevistamos. Ella nos explicó que, pues, al ella casarse, luego tener hijos y dedicarse a eso, ella sintió que se perdió al dedicar tanto tiempo a las demás, a lo que se necesitaba, y no porque el ambiente fuera dañino, sino por el hecho de solo pensar en los demás y no llegar a pensar en uno mismo. Y digo, no es que ella haya vivido como tal el síndrome, pero sí podemos tener este tipo de patrones de vida si no nos cuidamos, ¿no? De reconocerlo. Sí, no, y de hecho,
me gusta que la menciones a ella porque Marcia no, a mi parecer, no es una chica que creció siendo la niña buena o teniendo este síndrome o esta tendencia, pero hay circunstancias que nos hacen creer que tenemos o estamos forzados a comportarnos de cierta manera. En su caso, el empezar a ser mamá y esposa. Y ella lo que vivió fue que se cayó muchas cosas y el momento en el que lo habló, su esposo accedió totalmente, porque era como de, ok, qué bueno que me dices, pero si no dices, la gente no sabe, ¿no? En especial los hombres, quien esté escuchando. Pero, o sea, pero en serio no significa, y ojalá no estés pasando por algo así, pero no significa que la gente que te rodea no te quiere, simplemente a veces solo no saben. Es necesario que hablemos. Algo que siento que envuelve todo esto es el que sepamos aprender a decir que no. Amén. Porque, o sea, la verdad, hay muchas cosas que es como, nos dicen algo, sí, y luego la piensas y es como, no, no quiero. Definitivamente me ha pasado, porque es algo que, pues tal vez como nos han enseñado, no, sí, tú sirve, tú hay que amar al prójimo y todo eso, pero no, llega un momento en el que pues dejamos de pensar en nosotros, y como ahorita, como todo esto que se comentó, pues me da la conclusión de, pues es que hay que darnos nuestro lugar. Simplemente, o sea, hay que pensar, o sea, bueno, ok, o sea, me estás pidiendo un favor que haga esto, ok, a ver, tengo estos tiempos, tengo aquí, tengo acá, o sea, como pensarle más, ¿no? Porque, pues, a veces nos comprometemos y luego es como de chin, pero entonces no va a poder ser esto, y ahora tengo que cancelar esto, y me doy cuenta que en realidad no puedo. O no quiero, pero aun cuando no queremos, decimos que sí, No por el quiero. beneficio de otros. Sí. Y no significa que siempre, o sea, sí, va a haber veces que sanamente vas a cancelar cosas tuyas por ayudar a otras personas, o sea, tampoco es un extremo, ¿verdad? Exacto. Pero sí debemos de vernos por nosotros y siento que dejamos de tener un criterio propio. Dejamos de pensar, digamos, por nosotros mismas, así llevándolo muy al extremo, pero dejamos de cuestionarnos. Quiero regresar tantito a algo que creo que tiene mucho que ver con esto que dijo Becky de decir que no y para no perder nuestra propia opinión, como dices tú. Una de las psicólogas que leí decía, todo empieza, no necesariamente es lo único o no se peguen en la cabeza a papás o mamás, dice, pero todo empieza cuando obligas a tus hijos a compartir sus cosas, cuando obligas a tus hijos a querer a saludar a todos aunque no quieran. Dice, y no es porque no deban ser educados, etcétera. Dice, hay una línea muy diferente entre obligarlos a ciertas cosas y enseñarles porque tienen que hacerlo. Dice, porque, por ejemplo, o sea, decía esta psicóloga, yo tengo pacientes que a los 50, 60 años no saben poner límites, no saben decir que no. Pero regresamos a su infancia y se les obligaba de, es que no quiero prestar mi juguete, lo prestas porque lo trajiste y ese otro niño lo quiere y no sé qué. O los obligan a saludar a todo el mundo, etcétera, y dice, y después vienen conmigo y es como de, es que desde pequeños les enseñaron a no poner límites porque tenían que compartir, porque tenían que hacer. Y dice, no significa que no deban compartir, que no deban aprender a hacerlo, pero no significa, pero es muy diferente a obligarlos a hacerlo o decir porque sí y porque tienes que ser bueno y te callas, ¿no? Entonces, desde entonces se les está diciendo qué hacer para ser felices o qué hacer para que todo para ser aceptados. Para ser aceptados. Y entonces, para ser una niña buena. Para ser una niña buena. Y así como dices tú, como que después uno dice, entonces, ¿por qué no tiene mente propia? ¿Por qué no puede tomar decisiones? Pues porque siempre le dijiste qué tenía que hacer y cuando es su turno es como de, ¿cómo se dice? ¿Cómo hago? Y entonces solamente repetimos los patrones que ya tenemos. Tienes que hacer a los demás felices, tienes que hacer lo que los demás te dijeron en donde quiera que estés, porque eso has hecho toda tu vida para que puedas ser feliz. Y entonces creo que por eso, y como decías antes, tanta gente tiene muchos problemas en encontrarse a sí misma porque es como de, ay, ni siquiera sé qué quiero yo solo, espérame. Sí, y es ahí cuando la gente no se conoce. Y es cuando sale la pregunta de ¿quién soy yo?
Y de eso tratan un montón de películas. O sea, al final la persona dice, voy a buscarme, voy a encontrarme. O al principio, quiero saber quién soy yo. O sea, eso está en todas las movies de ahorita. Y es porque no tenemos este criterio. Es de preguntarnos, de tomar nuestras decisiones, de decir si quiero o no quiero. Oye, eso estará bien. Oye, eso estará mal. Y quiero ahorita como darle una pequeña vuelta, 90 grados nada más, y hablar un poco también de la iglesia. Es muy bueno que nos preguntemos y nos cuestionemos, que tengamos dudas para contestárnoslas. Y a veces tal vez se nos puede llevar en un modo de, no hay que cuestionarnos, esas cosas no, o sea, lo crees, ¿verdad? Sí lo crees, ¿verdad? Eso es real, ¿eh? Y no digo que esté mal que nos inciten a creer, solamente también hay muchas personas en la iglesia que nos incitan a tener nuestros propios criterios, a hacer nuestras propias preguntas y al tener este criterio propio podemos ser aún más fuertes. O sea, tal vez podemos llegar a pensar es que si te preguntas es porque estás tambaleando, ¿eh? Si estás dudando es porque ya, y no, estas dudas nos pueden hacer tan fuertes. Mucho más fuertes de cuando empezamos. Antes de... Porque fíjate que ahorita que hablabas de eso de quién soy yo, etcétera, creo que una ventaja que tenemos nosotros, y digo nosotros porque estoy pensando que quienes escuchan son creyentes, es que sabemos que a veces no sabemos quiénes somos o tenemos muchas dudas en la cabeza, pero la verdad, si al final podemos estar seguros de que somos hijos de Dios, muchas cosas se resuelven, no porque no tengas que trabajarlo, no porque no tengas que seguirte cuestionando, simplemente que sabes cuál es la fuente de tu paz, que aún tienes que hacer el trabajo de preguntarte cosas, no necesariamente de dudas como tal, pero siempre saber que Dios va a estar allí y que eso ya, con que Dios esté allí, ya no estás solo. Tienes algo que aferrarte. Y de allí puedes empezar. A veces es lo único que sabemos y me incluyo. Hay muchas cosas que cambiar y cuando este chico me dijo todo eso, llegó un momento en el que creí, dije, entonces no he hecho nada bien. No he hecho nada bien en mi vida. De plano todo lo que he hecho ha sido por otros o cosas así. Y una de las cosas que me levantó fue como de, bueno, de algo sí estoy segura. Soy hija de Dios. Si uno solo hace las cosas por lo que los demás dictan que uno tiene que hacer, puede que muchos estén siguiendo a Cristo, haciendo las cosas que Él nos mandó o así, porque sus papás le dijeron, porque es la tradición, porque sí tienen que hacer, pero realmente no tienen una relación íntima y personal con Él. Entonces, así como esto, que, bueno, personalmente, y imagino que todas podemos hablar lo mismo, o sea, el tener una relación cercana con Dios nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida y a poder tener más claridad en momentos de oscuridad y de incertidumbre. Así una persona que no ha tenido esa relación, pero que sí tal vez va a la iglesia y está con otros miembros o cosas así, y no tiene esta convicción, puede ser una carga. Y así como eso, pues los estudios puede que empiecen una carrera porque sus papás quieren que la tome o puede que haga aquello. Y es muy importante reconocer y aprender sobre estas conductas que nos pueden limitar muchas veces de progresar completamente, ¿no? De llegar a, no sé, fortalecer nuestro potencial. Entonces, algo que me llamó la atención sobre una publicación que vi de una psicóloga que hablaba sobre el tema, en Instagram ella preguntaba, ¿por qué creen que este síndrome, esta tendencia de conducta es más común entre las mujeres? A mí me hizo pensar muchas cosas, pero me gustaría preguntarles a ustedes, o sea, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué creen que es más común en las mujeres? Bueno, aparte de lo que ya dijimos de las mamás, de esta maternidad y así, ¿qué más creen que Pues causa? yo estuve pensando un poco en eso, pero lo que yo pensé fue es que existe existe el síndrome del hombre fuerte también. O sea, si la mujer le dan al hombre, ¿cómo
la sociedad le dice que tiene que ser fuerte, protector, proveedor, valiente, sí, el que está dispuesto, puesto y sabe de Y llorar. carros, y si hay un ratón él lo mata, y estas ideas, ¿no? Y si tu esposo son, pues que te arregle la plomería, él sabe, ¿no? Sos hombre, ¿no? Que te cambie el foco, porque los hombres cambian los focos. El garrafón ya llegó, bueno, que a mi casa no llegan garrafones, pero que el garrafón llega, pues el hombre que salga, porque la mujer, pues no, el hombre que lo cargue. Y es que también está este otro, ¿sabes? Sí. A la mujer como delicada y damitas y señoritas y recatadas y Y calladas. Sí, calladita te ves más bonita. calladita te ves más bonita. Intenso que toda la vida vivimos con eso. Exactamente. Sí, pues creo que tiene que ver, en resumen, en un rol que se nos dijo que tenía que hacerse. Que entiendo, pues, de dónde viene y todo, pero realmente tiene mucho que ver con incluso la época en la que las mujeres no votaban, que no salían a trabajar y muchas cosas que ahorita ya no están, afortunadamente, porque tenemos mente propia. Ese síndrome de la niña buena es prácticamente haz todo lo que los demás te digan que hacer. Y eso era lo que las mujeres tenían que sufrir hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se ha quedado un poquito, que creo, como decíamos hace rato, hay una diferencia entre tener ciertas actitudes y realmente tener el síndrome, pero creo que sí tiene que ver mucho en que somos condicionadas desde muy chicas a que una mujer tiene que ser de cierta manera para ser aceptada socialmente. De que lo siguiente puede ser, ¿cómo podemos ayudar a alguien cercano que vive con esta tendencia de comportamiento? Yo creo que hablando del tema con esta persona, no diciéndole, chica, date cuenta, estás mal. Pues no, o sea, hablar del tema y que cada quien se haga sus preguntas, ¿no? Y que veas en qué momento lo has hecho. Y eso también está, creo que eso es muy padre, decirle a ella, estoy viendo esto y fíjate, a mí me ha pasado. Contarle cuando tú lo has hecho hace que los demás se abran. Entonces, lo ves como, entonces ella lo ha vivido. Yo creo que también lo hago, ¿sabes? Como que te das cuenta, pero no podemos llegar con alguien y, amiga, estás mal. Pues no, pero hablar del tema. Claro. También pensaba yo, por ejemplo, en mi mamá que está escuchando este tema. Me acuerdo mucho que hubo un día que no vimos que esto existía ni nada, ¿no? Y no estoy segura que mi mamá lo tenga como tal, pero a veces ella siempre, bueno, no a veces, ella siempre ponía su necesidad al último. Y una vez que Ana y yo estábamos hablando al respecto, le preguntamos como, oye mamá, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué hubieras hecho? O si tuvieras tanto tiempo, si tuvieras esto, si tuvieras lo otro, ¿qué harías? No sé, si me explico, es como que empezamos a tratar de sacarle cosas para, o sea, no es, la verdad no recuerdo que ninguna de sus respuestas nos sorprendiera como tal, solamente fue como de que sepa que realmente queremos escuchar tanto ella o cualquier persona con la que necesites hacer esto, que sepa que estamos allí, pues que me importa lo que tú quieres, aunque sea diferente a lo que yo quiero. No sé si tiene sentido, pero... Yo la verdad no sabía que a mamá le gustaba hacer yoga hace como unos meses apenas. Y ella me dijo que le gustaba hacer yoga desde antes de casarse. Oh, eso yo no lo I sabía. didn't know that either. Wow, qué intenso. Sí, Cosas así, o sea, preguntar, tal vez, o sea, si la persona es muy tímida o si de plano creen que se va a morir así, por lo menos pregúntenle y que se sienta importante, porque hay mucha gente que se le enseñó que tiene que ser así y tampoco es malo, en especial si hay gente alrededor que la puede cuidar, que para que sí tenga las cosas que quiere, para que sí tenga tiempo para ella misma o él mismo, porque de que le pasa a los hombres, le pasa a los hombres, solo es mucho menos. De hecho, como bien mencionó Danae, creo que una de las mejores maneras de ayudar a otra persona
es saber qué tanto lo reconoce ella misma. Y creo que parte de lo que podemos hacer todos para mejorar en este aspecto de la niña buena o de no tener esta tendencia de conducta que nos puede limitar en nuestro día a día es el estar dispuestos a tener conversaciones importantes con las personas cercanas a nosotros que pueden ser incómodas, porque como bien también se describe características de ese síndrome es que evita El conflicto. el conflicto. Entonces, por ejemplo, si vemos que otra persona o una persona cercana está teniendo un comportamiento que puede limitar a la misma persona o que puede ser incómodo o que puede causar un daño o algo así, es difícil decirle a alguien cercano si vemos que está haciendo algo mal, porque lo más fácil es ignorarlo, dejar a la vida que viva su vida y pues, y pues sí, ignorarlo, pero de verdad que el decirlo puede ayudar mucho, pero no solo decirlo. Y lo que me refiero con no solo decirlo es que uno tiene que pensar en cómo va a poder recibirlo la persona. Yo sé que todos deberíamos estar bien emocionalmente para saber recibir una crítica, todos deberíamos ser maduros para reconocer cuando uno se equivoca, pero es muy difícil recibir una crítica, y más cuando es real. Entonces, uno tiene que pensar en la otra persona, en la manera en que se dicen las cosas, pero ser directos. O sea, no decirle, mira, y pintarse mucho el camino y no llegar a algo concreto, porque la persona puede que no entienda y termine todo peor de lo que estaba. Entonces, creo que es mejor que cuando uno vea este tipo de actitudes o cualquier actitud que consideramos que puede dañar a la persona, sí decirlo, pensar cómo decirlo pensando en la otra persona, en sus sentimientos, pero sí directamente, o sea, sin pintarla tanto, sin maquillarlo tanto. La verdad, yo podría decir nada más y rapidito, a mí yo siempre tengo en la cabeza como me lo dijo este chico. Necesitas ser un poco más egoísta y déjate lo explico. O sea, eso a mí se me quedó mucho y siempre es como de, tal vez no hay una palabra en español para decir que debes pensar más en ti sin ser grosera, porque eso a veces es lo que es ser egoísta, no sé. Pero eso a mí fue como de, ok, tal vez eso ayude por si necesitan unas palabras en específico. Sí. Sí, entonces, para terminar, como siempre terminamos, entender este tema, cómo nos puede acercar más a Cristo. Es que lo que nos ayuda más es a poder realmente desarrollar y saber cómo usar mejor nuestro albedrío. Como el que podamos realmente conocer la razón por la que, pues, todas las cosas que Jesucristo nos enseñó a hacer, su evangelio, todas esas cosas, al poder nosotros aprender a cuestionarnos y también a saber, pues, la verdadera razón de cada una de esas cosas. Y no nada más hacerlas porque nuestros papás nos enseñaron, porque los demás los hacen, que realmente, pues, nos nazca hacerlo. Yo creo que es lo que nos va a acercar más a Él, y no solamente hacerlo por compromiso, por quedar bien o incluso para hacer felices a otros, sino por la verdadera razón, porque la comprendemos. Muchas veces tenemos una rutina, hablando en nuestro modo cristiano. Nos levantamos, hacemos una oración, los domingos vamos a la capilla, leemos escrituras, etc, etc. Y llega a tener otro significado cuando lo hacemos después de nosotros hacernos las preguntas. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿O por qué no quiero hacerlo? En vez de solo hacerlo porque a nuestro alrededor todo el mundo lo hace y veo que todos lo hacen y es lo que se espera de mí. Y que no está mal. O sea, sí, hazlo hasta que te salga. Cristo ya ama a la persona que somos. Es interesante e intenso pensar que nosotros no sabemos quién es esa persona. Y si sientes que tú has tenido o que tienes esta tendencia de conducta, este síndrome de la niña buena, o conoces a alguien que lo tiene, etcétera, creo que un buen punto para empezar es saber, no importa que yo no estoy segura quién soy o siquiera si estoy a gusto con quién soy o no,
si tú sabes que Dios te ama y que Cristo te ama, eso puede ser todo lo que necesites saber ahorita hasta que puedas empezar a entenderte, empezar a entender qué cosas cambiar y recordar que no importa quién eres y tú aún no lo ves, Cristo sí lo ve y Él ya te ama. Y de ahí puedes empezar. Pues muchas gracias, chicas, por este tiempo. Estuvo muy padre prepararnos, enviarnos mensajes, platicar de esto y ahorita ya hacer este video para que todos ustedes, gracias que nos escucharon, también pudieran cuestionarse, hacerse preguntas, ver atrás en su historia y localizar estos momentos en los que tuvieron estas actitudes. Y pues les invitamos a que puedan hacerse preguntas con este tema y también hablar de este tema, porque puede que a alguien le abra los ojos. Puede que para alguien sí sea un problema en su vida y esto, el empezar a hablarlo, puede cambiar su entorno, sus actitudes y su vida y la de quienes lo rodean a ella y a él. Y yes, ahí síganos en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook. Y creo que también estamos en Twitter, pero nunca usamos. Entonces, si no están en Twitter, no importa. Si tienen temas que quisieran que habláramos, gente con la que podríamos platicar, etcétera, hablamos de todo a través de nuestra fe. Compártanlo con quien crean que puede ser de ayuda. Oh, sí. Adiós.